encontramos en un nuevo programa del InfoClaxo, edición número 229. Nos encontramos aquí en Montevideo, Uruguay, en donde se está desarrollando un evento. Estamos muy cerca, nos encontramos en pleno centro de Montevideo, muy cerca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. La razón, bueno, se estuvo realizando hace muy pocas horas la presentación de un informe central relacionado con los cuidados. La posibilidad de pensar qué es lo que sucede con el Sistema Nacional de Cuidados en una comparativa de 2011 a 2023. Entonces, representaciones sociales del cuidado en Uruguay. Y abarca una pregunta, ¿no? Mandatos de género en transformación, se hace la pregunta este informe. Bueno, el informe que se estuvo presentando contó con la participación de muchísima gente y mucha de esa gente estará en el programa del día de hoy. Tendremos en minutos nomás a Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, que estará en este programa hablando con nosotros. Susana Muñiz, secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, Carmen Midaglia, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres, también formará parte del programa del día de hoy y estará hablando con nosotros para tratar de interpretar la situación. Valentina Perrota, flamante directora de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social. Mónica Xavier, que es directora del Instituto Nacional de las Mujeres, también estuvo hablando con nosotros y hoy formará parte del programa para que nos dé algunos detalles sobre lo que implica los cuidados, pero también en el marco de la interrelación con todas las temáticas de género. También hablamos con Paola Mascheroni. Ella es doctora en Sociología de la UDELAR, pero también es integrante del grupo de trabajo de Claxo, Trabajo Agrario, Desigualdades y Ruralidades. ¿Qué implica el cuidado en el marco de las ruralidades? Estaremos escuchando la palabra de ella. Adriana Rovira es adjunta de la Dirección de Cuidados y también estuvo en este marco hablando con nosotros, dándonos algunas perspectivas importantes con respecto al marco, especialmente hablando sobre el tema de la vejez. En un país como Uruguay, en donde el tema de la vejez es un tema muy importante, por el marco de lo que sucede, bueno, ella nos estará dando algunos detalles sobre eso. Y Sol Escabino, que es docente, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, bueno, una de las integrantes y realizadoras de este informe que estuvieron presentando hace algunas horas y que estarán comentándonos aquí en profundidad. Bueno, nos encantaría escucharlos y escucharlas, saber desde dónde se encuentran, qué opinan sobre este tema, qué sucede en el marco de cada uno de sus países con respecto a las temáticas de cuidados. Y bueno, que puedan escribir y nos dejen algunos mensajes en los comentarios. Nosotros dividimos muy brevemente y ya comenzamos con este programa del día de hoy desde Montevideo, Uruguay. Nos encontramos en la querida UDELAR, en Montevideo, Uruguay, donde se estuvo presentando hace solo escasos minutos un informe muy pero muy importante porque habla de las representaciones sociales del cuidado en Uruguay. Con una pregunta que dice, ¿mandatos de género en transformación? Bueno, es un análisis comparativo, del 2011 al 2023. Aquí estamos viendo el informe que se estuvo presentando y como todos los miércoles, vamos a tener a la directora ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, bienvenida, hoy en doble rol. Hola Gustavo, como siempre un gusto saludarte aquí en InfoClaxo miércoles a miércoles y como tú bien dices hoy en doble rol. Porque sos coordinadora también del grupo de investigación que generó este informe. Exactamente, además de como directora ejecutiva de Claxo que comparto con ustedes esta hermosa columna, soy profesora titular de aquí, bueno, de la Universidad de la República, pero más específicamente donde nos encontramos ahora, que es la Facultad de Ciencias Sociales, y coordino el grupo de investigación sobre sociología de género que hace más de 30 años viene trabajando de manera sistemática en torno a las desigualdades de género, siendo la cuestión de los cuidados uno de los nudos críticos, como hemos dicho también en varias columnas, de esas desigualdades y a la que hemos dedicado, bueno, yo te diría que la investigación de todo este siglo, de estos 25 años del grupo, a la temática de los cuidados. Karina, el texto
tiene una pregunta, dice, mandatos de género en transformación, y se habla de un periodo realmente bien prolongado en el que hubo transformaciones importantes, porque entiendo que en 2015 está la ley de cuidados, digo, tú nos corregirás si es así, pero digo, ¿qué implica eso? ¿Cómo eso transforma realmente? Digo, porque una ley o las legislaciones a veces transforman, a veces más o menos. ¿Cuál fue el trabajo a nivel social de todo esto? Porque entiendo que sociedades que reclamen más sobre las temáticas de cuidado hace más posible que tenga continuidad el trabajo de las decisiones políticas o de las medidas políticas que se lleven adelante. ¿Con qué se encontraron al realizar este informe tan pero tan importante? Bueno, a ver, situemos un poquito en perspectiva ese informe. Efectivamente, acá la idea es comparar dos momentos del tiempo, el 2011, donde en Uruguay se estaba viviendo la discusión previa a la creación del sistema de cuidados. Había ganado un gobierno progresista que había planteado, digamos, los cuidados como una de sus medidas principales en términos de la transformación social y en términos de la generación de bienestar, de bienestar social. Entonces nos parecía muy importante, además de acompañar esas discusiones desde el equipo de investigación, brindando distinto tipo de insumos, tomar una línea de base y decir, básicamente, ¿qué piensan hoy uruguayos y uruguayas sobre las cuestiones del cuidado? ¿Qué quiere decir sobre las cuestiones del cuidado? ¿Quién tiene que cuidar? ¿Cómo tiene que cuidar? ¿Quién quiero que me cuide? A niños, niñas, a personas mayores dependientes, etcétera, etcétera. Esa investigación se realizó en 2011 y nos sirvió como punto de partida y fue un insumo fundamental para la elaboración de lo que después fue la ley de cuidados que tú mencionabas y más específicamente la implementación o el comienzo de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que fue pionero, como sabemos, en América Latina. Pasado el tiempo, en 2023 decidimos, bueno, ya a unos años de implementación del sistema, hagamos la misma medición para comparar efectivamente la política pública, ¿cuál? La de cuidados, ¿tuvo incidencia o no en esas representaciones? ¿Qué quiere decir esto de las representaciones sociales? En definitiva, lo que todos y todas pensamos sobre distintos temas, en este caso sobre el cuidado. ¿Quién querés que te cuide, Gustavo? Esa básicamente es la pregunta. ¿Dónde ubicas tú la responsabilidad principal del cuidado de tus hijos? Etcétera, etcétera. Digamos, son muchas las preguntas y para eso realizamos nuevamente esa medición y hoy lo que presentamos son los resultados comparativos que nos permiten ver qué cosa. Primero, bueno, lo que ya conocíamos en términos de la división sexual del trabajo y la asignación siempre prioritaria a las mujeres de la cuestión del cuidado. Pero también nos permite ver algunas transformaciones en el sentido de, bueno, una mayor representación social o una mayor opinión de la necesidad de las instituciones, particularmente las instituciones públicas, apoyando las tareas de cuidado que se realizan por las mujeres en los hogares. Entonces, eso, bueno, puede ser atribuido a muchas causas, pero una de ellas sin duda es el funcionamiento de una política que ofrece, bueno, aunque con alcance limitado, servicios y modifica esas representaciones. También, por supuesto, encontramos algunas continuidades en el sentido de, digamos, de distanciamiento entre las representaciones sociales y las prácticas. Quizás visiones un poco más, digamos, menos conservadoras, pero prácticas que todavía siguen siendo conservadoras. Y un análisis en términos distinguiendo las dos poblaciones, principalmente la infancia y las personas mayores dependientes, del conocimiento de la política pública de cuidado, es decir, del Sistema Nacional Integrado de Cuidado, que nos sorprendió y mucho que la población lo conozca asociado a las personas mayores dependientes y no tanto a la infancia, cuando sabemos
que una de las demandas principales en determinados sectores de la población uruguaya es cómo cuidar a niños y niñas, más allá del cuidado que se puede dar en los hogares en términos de los horarios laborales, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí van los elementos. Quisiera destacar 2 o 3 cosas más allá de los resultados, que por supuesto están disponibles para quien los quiera leer, y es esto que siempre decimos en Claxo, ¿verdad? Y que forma parte de la forma que por lo menos tengo de entender las ciencias sociales y particularmente la sociología crítica, que es la articulación entre el conocimiento, la política pública y los movimientos y organizaciones sociales. Bueno, acá tenemos un ejemplo de eso en el sentido de tanto de la encuesta del 2011 como la del 2023, de trabajo conjunto con quienes están en el campo de la política pública, pero también con la sociedad civil, con la Red Pro Cuidados, en fin, con todas las organizaciones que vienen impulsando este tema. Y lo que sí ha cambiado en el Uruguay, ya saliendo de este estudio y mirándolo más globalmente en materia de cuidados, es que este tema está en la agenda pública y está de manera pionera en América Latina y el Caribe. Fue el primer país en colocarlo allí con su ley, con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y eso no tiene marcha atrás. Una vez que el tema está en la agenda pública, los avances podrán ser más rápidos o más lentos, pero el tema está colocado allí. Karina, en el marco de Claxo, la temática de cuidados se ha transformado en una temática central para el estudio, para el desarrollo de un montón de cuestiones. ¿Cómo identificás que, hablabas muy concretamente, pues este informe y todo lo que se viene generando generó política pública concreta, debate social concreto? ¿Cómo te parece que el desarrollo que se viene haciendo desde hace años, también desde Claxo, con tu presencia, con este tipo de trabajos y con otros, colabora para este debate a nivel regional, entendiendo la importancia que tiene el tema? Sí, a ver, ahí me gustaría, por supuesto desde Claxo este tema tiene una importancia significativa en los últimos años, pero creo que es porque la tienen las ciencias sociales y justamente lo que hacemos desde Claxo es abrir la puerta, las ventanas, todo, a las temáticas emergentes en las ciencias sociales, y esta es una, me animo a decir que quizás es una de las temáticas que más ha transformado algunos marcos conceptuales o formas de pensamiento tradicional en las ciencias sociales. Y eso es a su vez porque hay una necesidad a nivel de las sociedades de los distintos países, que lo vemos país por país en toda América Latina y el Caribe, algunos con avance, otros no, pero este tema está presente en todos los países y está presente porque en definitiva quienes queremos trabajar por un mundo más justo, más equitativo, etcétera, bueno, tenemos que abordar este tema. Acá está uno de los orígenes de la desigualdad de género. Si no modificamos, si no construimos políticas públicas para modificar estos elementos, y difícil que alcancemos la meta de la igualdad. Y esto que tantas veces hemos nombrado en Claxo y que lo venimos trabajando en conjunto con muchas instituciones de la sociedad del cuidado, bueno, no es ni más ni menos que los nuevos marcos de vínculos, de relaciones sociales en pos de la construcción del bienestar social. De eso se trata. Karina, en el marco de todo esto, vimos transformaciones bien concretas, pero a su vez vemos ahora un momento en el que por parte del gobierno hay un trabajo, lo que parece ser muy mancomunado con la academia para poder avanzar sobre estas cuestiones. Hoy tendremos la posibilidad de hablar con Valentina Perrota, actual directora de cuidado del MIDES. También estaremos escuchando a Susana Muñiz, secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, entendiendo que empieza a haber una interrelación más potente que le da más fuerza a la posibilidad de este tipo de discusiones. Sí, ¿no? Solo me permito corregirte, no empieza, se retoma.
porque eso ya existía. Veníamos trabajando de esa manera tanto con la Secretaría Nacional de Cuidados como con el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el organismo rector de la política de género en Uruguay, de una manera muy activa, muy potente y que incluso, una vez más, marcaba cierta diferencia con lo que ocurría en otros países de América Latina. Todo eso lamentablemente se perdió, se desarticuló y particularmente se perdió y se desarticuló en términos de la participación de los grupos que trabajan a nivel de la Universidad de la República en el gobierno anterior, en estos temas al menos, donde no fueron convocados o no se siguió con la lógica de producción conjunta de conocimiento, porque esto es un ejemplo de eso, de cómo producir conjuntamente conocimiento útil para la política pública y para la transformación social, porque se trata de eso. Yo lo que quiero es incidir en el cambio de las condiciones de vida de las personas, y para eso, bueno, desde el lugar de la producción de conocimiento tiene que ser en articulación con la política y con los movimientos y las organizaciones. Karina, te escuchábamos en la presentación y hablabas marcando esta lógica de comparación con lo que sucede en diferentes partes de nuestra región, en donde se viven momentos de retracción y de disputa en relación a estos temas y a muchos otros muy fuertes. Estamos en Uruguay, al ladito en Argentina, pero al ladito también en Brasil, donde entiendo que se ha votado una política en relación a cuidados hace relativamente poco, que también podría llegar a ser muy, pero muy potente. ¿Cómo lees ese mapa regional tan diverso y con tantos contrastes? Bueno, la diversidad y los contrastes que nuestra región nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Esa América Latina única y diversa, como decimos siempre, donde encontramos, bueno, por un lado países, digamos como el caso de Uruguay, de Brasil, que tú mencionaste, y otros, en esta corriente o retomando corrientes progresistas, pero también países que están haciendo profundos retrocesos a nivel del conservadurismo de las derechas, y donde en esos países que están retrocediendo el objetivo principal es ir contra la agenda de derechos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Ir contra los derechos que se han conquistado en lo que va de este siglo, y allí un lugar privilegiado lo ocupan los derechos asociados a los feminismos, a las diversidades, a las disidencias, a los derechos de las mujeres, debemos decirlo con mucha claridad, y eso lo observamos en Argentina, son miles los ejemplos. El cierre del Ministerio de Género, Mujeres y Diversidades, todo el ataque y el cierre de la ESI, de la Educación Sexual Integral, y podría seguir nombrando y no lo voy a hacer. Entonces, en ese momento estamos. Y en ese momento particular, donde además no solo en América Latina, sino en el mundo, estos corrientes conservadoras y profundamente retrógradas en términos de derecho empiezan a adquirir cada vez más fuerza, bueno, eso nos obliga a redoblar esfuerzos con este tipo de investigaciones, pero sobre todo con este tipo de preocupación. ¿Qué podemos aportar para construir esas alternativas? Y nosotras creemos que colocar el cuidado en el centro de la discusión es una forma, es un aporte en la construcción de esa alternativa. Karina, felicitaciones y muchísimas gracias por permitirnos estar acá, por tener estos diálogos con gente realmente muy potente, que bueno, que aparte también dan una idea de esto tan central, ¿no? que tú decías recién, de transformación sobre investigación basada en datos concretos y reales, que se vuelve central. Así que gracias. Entiendo que el material se puede leer y va a estar disponible en internet para que la gente pueda acceder. Disponible en la página de ONU Mujeres, en la de la Universidad de la República y en la de Claxo en breve también. Excelente. Bueno, Karina, nos vemos la semana que viene. Entiendo que es un programa muy especial desde Colombia. La semana que viene nos estamos viendo, por supuesto, desde Colombia a un mes de lo que será el inicio de la asamblea y de la conferencia de Claxo 2025, allí mismo, por supuesto, en Bogotá, Colombia. Y seguramente con muchas novedades que no vamos a anunciar ahora, las dejaremos para la semana que viene para compartir con todos y todas sobre la asamblea y la conferencia de Claxo 2025.
Karina, muchísimas gracias por esta columna y nos volvemos a encontrar en una semana. Claro que sí, como siempre. Nosotros separamos y ya continuamos con este programa especial del Infoclaxo, aquí desde Montevideo, Uruguay. Nos encontramos en el evento Representaciones Sociales del Cuidado en Uruguay, mandatos de género en transformación, donde se están presentando los resultados de un estudio comparativo entre 2011 y 2023. Y nos da la posibilidad de hablar con gente realmente muy valiosa como para poder interpretar qué es lo que sucede en el marco de la actualidad con respecto a los cuidados. Tenemos el lujo y el placer de recibir a Susana Muñiz, Secretaria Nacional de Cuidados y Discapacidad. Susana, gracias por estar en Claxo TV. Gracias a ustedes. Bueno, Susana, en principio digo, ¿cuál es la importancia de la presentación de este informe en particular? Bueno, tiene que ver justamente con ver si hubo un cambio cultural o no en lo que piensan las y los uruguayos desde el 2011 al 2023 en relación a los cuidados. Me parece muy interesante porque es el seguimiento, ¿no? Bueno, cuando existe desde la academia, ¿no? Un cambio también en el discurso, de alguna manera fomentando determinadas líneas y por otro lado aparece una oferta pública, bueno, la cabeza de la gente va cambiando. Claro, uno dice, bueno, las prácticas demoran un poco más, es cierto, pero por lo menos tenemos cómo demostrarlo. No, siempre tenemos como esa idea de que el cambio cultural es algo muy lento. Sin embargo, acá en 12 años se pueden ver ciertos cambios. En ese sentido hay un desafío muy importante desde tu rol en particular, entendiendo que es un equipo de trabajo con el que se lleva adelante esto. Digo, ¿cuáles son un poco los desafíos del cargo, entendiendo que hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, una política a continuar, pero también nuevas cuestiones a poner en juego? Sí, bueno, nosotros asumimos una secretaría que es la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, porque en el gobierno anterior se fusionaron. Uno de los objetivos tiene que ver justamente con la separación para fortalecer ambas institucionalidades. Eso por un lado. Lo otro es volver a convocar los organismos de gobernanza, porque lo que nos reclama la sociedad civil organizada es que prácticamente en estos últimos 5 años se reunió poco y se escuchó menos. Entonces, bueno, justamente un cambio en ese sentido es importante. Y el tercero, y creo que es el desafío, por lo menos que nosotros encontramos como más difícil, es el tema de encontrar, pero no digo que no sea posible, es encontrar la forma de sustentabilidad para que esto realmente se convierta en una política universal. Entonces, obviamente hay que ampliar la oferta, ni que hablar, pero para que esto realmente se convierta en una política de Estado tiene que haber un financiamiento y por lo tanto en eso venimos trabajando y eso va a ser también parte del diálogo social. Susana, en las estrategias que se implementan en lo que es la expansión de un sistema que realmente es clave como es el Sistema Nacional de Cuidados, ¿cómo hacer para que los derechos tengan una prioridad sobre las lógicas de mercado, que a veces son muy fuertes y que presionan al momento también de la implementación de políticas de este estilo? Bueno, ahí el rol del Estado es fundamental. Ni que hablar, como pasa en la salud, que uno dice, bueno, si la salud la dejas librada al mercado, entonces, bueno, lo que en realidad se privilegian son las leyes del mercado. Justamente que haya un seguro nacional de salud con un prestador fuerte, ha hecho que justamente se universalice el derecho a la salud. Bueno, acá pasa lo mismo. Para que realmente sea un derecho para todas y para todos, y sobre todo para las poblaciones más vulneradas, tiene que estar el Estado garantizando, haciendo una rectoría. Así que bueno, en eso también estamos trabajando. Por eso la institucionalidad tiene que ser tan fuerte y por eso no pueden estar juntas también con discapacidad. Hablabas un poco al inicio, Susana, en relación a lo que implica cómo a veces los trabajos dentro de la academia pueden ayudar también a generar movimientos sociales y cambios. ¿Cómo ves esa interpretación por parte de la sociedad, entendiendo que es muy diversa, que hay como diferentes temporalidades y diferentes interpretaciones, pero hay una concientización más grande con respecto al impacto que sobre todo tiene en las mujeres las temáticas de cuidado? Sí, yo creo que sí. Hay en realidad una academia feminista que de alguna manera tiende a esa
desfamiliarización de los cuidados y desfeminización también de los cuidados, en el sentido, bueno, los cuidados son muy importantes, sí, pero además de las familias tiene que compartirse con el Estado, con el mercado, con la comunidad, y también no es un rol solo de las mujeres, sino que es un rol que debe ser compartido y que además creo que es mucho más humano y humanizador, además, en el sentido de que los varones tampoco tienen que ser los proveedores, sino que justamente, bueno, disfrutar de sus hijos, disfrutar de sus padres, sus madres, me parece que es una cuestión que nos hace como especie también. Susana, por último, ya has dado algunos márgenes de algunas intenciones de transformación política en el marco de esta Secretaría Nacional, pero ¿cuáles son un poco las expectativas de corto plazo, de acá a 2, 3 años? ¿Qué te parece que tendría que moverse para que realmente sea potente el trabajo que ustedes lleven adelante? Bueno, lo primero de todo es esto, encontrar la forma de financiamiento, aunque si tú me lo preguntas, claro, eso va a ser paulatino, van a entrar algunos colectivos primero, otros colectivos después, pero que todo el mundo sepa que esto en algún momento le va a tocar a todos. Eso me parece que es esencial justamente para el resto, ¿no? Para poder ampliar la oferta pública, para también trabajar con el sector privado, para justamente generar esos cambios culturales que ojalá que en 12 años lo vuelva a medir la Facultad de Ciencias Sociales y diga, bueno, esto ya es totalmente compartido entre las familias y el Estado, entre varones y mujeres. Susana, un placer, muchísimas gracias y lo mejor para el desafío que viene o que ya está sucediendo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos encontramos en la querida UDELAR, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, donde hace algunos minutos estuvo presentando, como venimos diciendo en este programa, este informe que es central para interpretar un poco qué es lo que sucede en el marco de los cuidados. Representaciones sociales del cuidado en Uruguay, y que inicia con una pregunta: mandatos de género en transformación. Es un análisis comparativo 2011-2023 que nos da la posibilidad de entender qué es lo que pasa en el Uruguay con la interesante situación que ha generado algo en el ámbito académico, en la Universidad de la República, para después incidir concretamente en la generación de políticas públicas. Tenemos el lujo de recibir aquí en este set que tenemos en la UDELAR, que ya lo sentimos casi propio, hemos estado en una buena cantidad de oportunidades, a Carmen Midaglia, ya es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Carmen, gracias por estar ahí con nosotros y gracias por recibirnos. No, y gracias por invitarme a debatir o a intercambiar sobre este punto. Carmen, en el marco de esto, ¿cuál es la importancia de generar el espacio para que este grupo de investigación genere este informe concreto? Bueno, bien, este grupo de investigación tiene tiempo de trabajo y tal vez lo inédito o lo más novedoso de este grupo es que influyó muy fuerte en la generación de una política pública, ¿tá? Hay otros grupos que también lo hacen en el campo científico-tecnológico y en el campo social, pero este grupo fue el que lideró en algún sentido este tema y lo puso en la agenda pública, ¿no? Y en realidad lo puso en la agenda pública y los movimientos feministas comenzaron a incorporarle como parte de una demanda, ¿no? Que estaba latente, ¿sí? Entonces es muy importante este grupo, primero porque aborda un tema de desigualdad de género, pero sobre todo aborda un tema de ausencia de políticas públicas o de servicios públicos que atiendan estos temas de cuidado con ciertos niveles de equidad, ¿no? Porque lo que tenemos ahora, digo, más allá que se colocó este tema en la agenda pública, es un mercado privado que se ha generado y es en algún sentido positivo, pero que accede un grupo de la población, el otro grupo no accede, los que tienen más dificultades económicas. Pero entonces, esto es así, ¿no? O sea, este grupo de investigación de género y cuidados ha impulsado, ha cuestionado la familiarización de los cuidados y a su vez ha generado, digamos, políticas públicas que todavía son incipientes
para tratar, digamos, de proveer servicios que aún en la órbita pública son menguados. En ese sentido, Carmen, ya nos estás dando algunas pistas de la pregunta que te voy a hacer ahora, pero digo, ¿qué aportes entonces considerás que están haciendo las ciencias sociales del Uruguay a las políticas, a la visibilización de estas temáticas? Porque hay una transformación y la transformación no es casual. Sí. Mira, la primera, lo que te dije, es poner el tema en agenda. Si los temas no están en agenda, no existen. Por más que el problema esté, si no tenés un actor, un grupo de académicos o movimientos sociales que ponga el tema en la agenda, no existe. Los hogares, las unidades, las personas lo padecen, pero no existe. Entonces, en realidad, lo transformaron en un tema de agenda que se incorporó a la agenda pública, se mantiene. Eso no quiere decir que haya inversiones suficientes, pero se mantiene. Entonces, eso es muy importante en la modernización de las protecciones. El colocarlo en agenda pública y problematizarlo todo el tiempo es algo sumamente estratégico para tener sociedades más igualitarias, sociedades más cuidadas, y donde tengan lugar los diferentes estratos y franjas etarias. Claro. Ahí imagino que los desafíos que hoy enfrenta la academia para poder visibilizar investigaciones, poner en agenda, son grandes, pero también son centrales, ¿no? Son grandes, sí, son grandes los desafíos porque por dos razones, o por muchas, pero sobre todo por dos razones, porque a veces la academia no logra traducir, ¿sí?, en términos simples, y las cosas se deben traducir en términos simples siempre, claro, ¿sí?, la importancia, ¿no? En este caso se logró, ¿no? Entonces ese es el primer desafío. Y por otro lado, es que esta importancia de este tema que impulsa la academia tiene como ciclos de expansión y retracción de acuerdo al gobierno de turno. Entonces este es un problema. O sea, no tenemos interlocutores permanentes, ¿no? Ya colocarlo es una cuestión, pero los interlocutores permanentes para decir, bueno, a ver, ¿cómo abordamos sobre todo este tema social? Podría ser científico-tecnológico, no siempre son permanentes. Tenemos una variabilidad de interlocutores con el cambio de gobierno. Y hay algunos interlocutores que no le interesa, entonces realmente no se desmonta, porque en Uruguay nada se desmonta, pero se congela, y eso es prácticamente como detener, digamos, la expansión de una política pública. En estos cambios me pareció interesantísimo eso, no se desmantela, se congela, una forma como en el marco de la sutileza, de lo políticamente correcto, pero en algún punto hay un cierto desmantelamiento, digamos. Pero no se desmantela. Pero no se desmantela. Claro. Hay un autor argentino, Oslak, que le llama los cadáveres institucionales del Estado uruguayo. Porque en realidad todo queda, pero puede no funcionar, ¿entendés? Entonces, y ahora, claro, pero si en el otro periodo de gobierno se activa, bueno, ya no es un cadáver, pero si te pasa esto con 3 periodos seguidos, pero igual se mantiene, ¿eh? Entonces hay un trabajo de Oslak, de Oscar Oslak, sí, que se llama Los cadáveres institucionales del Estado uruguayo. Genial. ¿Qué hay de política o de estado de bienestar en el marco de hablar de cuidados, del Sistema Nacional de Cuidados y de pensarlo en la actualidad, en un momento en el que solo cruzamos un río y hay un mandatario que dice no tiene que haber Estado, no tiene casi ni que existir, no debería funcionar como tal? Digo, ¿cómo es plantear ese tipo de debates? Porque entiendo que debe haber permeabilización también, o debe haber algo que permea, que llega de ese tipo de discursos antiestatales, antidiscursos de género. Digo, ¿cómo te parece que en ese sentido se pone en juego? Es como difícil, ¿no? Pero la pregunta, sí, esto no es solo Argentina, tal vez Argentina es una expresión más radicalizada de un discurso que se viene armando antiderechos, ¿sí?, en el mundo occidental, ¿no? Lo hay en España, con algunos sectores políticos como Vox, lo hay en Alemania, lo hay muy fuerte, lo hay en Italia, ¿sí? Entonces, hay un avance
hay un avance de esa visión que hoy la lidera en el Cono Sur Argentina, pero antiderechos, donde, digamos, el mandatario argentino se inscribe, ¿no? Bueno, son partes de los ciclos de la política pública, en la medida de que este tipo de políticas públicas o prestaciones, por más que estén congeladas, comienzan a solucionarle parte de la vida a la población, van a tener el propio bloqueo de la propia ciudadanía, ¿no? El problema es que estas nuevas políticas son incipientes, ¿sí? Incluso este modelito que hemos montado y que ha quedado congelado, no desmontado, pero lo ha quedado congelado. Y entonces creo que bueno, el desafío político es bastante mayor, no solamente en el marco de cuidados, es cuidar los nuevos derechos que hacen a una mejor democracia, porque nos incluye de diferente manera, ¿no? Y bueno, y este discurso viene prendiendo con avatares, con límites, y bueno, y creo que es responsabilidad ahora sí de los grupos sociales de empezar a replantear y también de empezar a afirmar este discurso y replantear también estrategias, ¿sí? Estrategias que sean de convencimiento, porque no es imposición. Lo que tenemos ahora son, digamos, imposiciones políticas muy radicalizadas que no terminan de construir, y puede venir una ola contraria, que tampoco sería positivo. Tenemos que lograr construir, que es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero hay posiciones encontradas y eso tenemos que empezarlos a admitir. O sea, queremos una mejor democracia, pero la visión de qué tipo de democracia queremos y qué tipos de inclusiones queremos, hoy en el mundo occidental están encontradas las visiones. Y en este marco nos tenemos que manejar. Y entiendo que este debate en relación a cómo el mercado supuestamente puede resolvernos todo, inclusive también se podría hasta encontrar en las cuestiones de cuidado, ¿no? Pero el mercado lo resuelve para los que pueden pagar. O sea, por eso hoy en la presentación, ¿no? O sea, a ver, tenés como varios movimientos de familiarizar, bueno, bárbaro, o sea, la mujer no está atada, puede incluirse en el mercado de empleo, puede tener una trayectoria estudiantil, o sea, bárbaro, pero a su vez te genera un mercado que estratifica, o sea, esto quiere decir, algunos van a poder acceder, otros van a tener que volver al lugar o al vecino que cuide, ¿sí? Entonces, y que también las personas dependientes o necesitadas de cuidados son grupos distintos. Una cosa es el cuidado de la tercera edad, otra cosa de los niños, otra cosa de personas en situación extrema de pobreza, en el cual hay que fomentar la salida. Entonces, son muy distintos los cuidados, ¿sí? Pero bueno, me parece que está en esta problematización, ¿sí? Y en estas amenazas que yo odio eso cuando dicen, bueno, hay que ser inventivo. No hay que inventar nada, pero están las defensas y las formas de plantearlos distintos para convencer a más colectivos de que esto es un inicio de un proceso que tenemos que expandir, como son los cuidados, sobre todo en los extremos etarios, ¿no? Fundamentalmente están las discapacidades, están las enfermedades, pero en los extremos etarios ahí se nos concentra la función de cuidado. Carmen, muchísimas gracias por este tiempo, pero sobre todo felicitaciones por lo que implica desde la universidad pública como es la UDELAR llevar adelante este tipo de procesos de colaborar, sostener este tipo de procesos de investigación que son transformadores decididamente. Son transformadores, sí, sí. Y esto se ha hecho, esto yo te enfatizo, tener este tema en agenda, incluso hasta los gobiernos de turno que no lo tomaron, es una presión, porque el tema sigue en agenda pública. Gracias, Carmen, bueno, un placer. Gracias a ustedes.
Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en la querida UDELAR, donde se está presentando un informe, Representaciones Sociales del Cuidado en Uruguay, Mandatos de Género en Transformación, donde se presentan los resultados de un estudio comparativo entre 2011 y 2023. Tenemos el placer de encontrarnos con un montón de gente realmente valiosísima, amiga de la casa, ya la hemos visto en varias oportunidades, pero ahora tenemos la posibilidad de presencialmente hacer la entrevista a Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres. Cecilia, bienvenida a Claxo TV, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y también con muchas expectativas para la presentación de hoy, porque nos permite entender cómo están cambiando las representaciones sociales del cuidado en esta primera década, ¿no?, del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay, el SNIC, como se le dice en Uruguay, que ha sido a la vez un ejemplo para toda América Latina, que en esta década también avanzó y mucho, sobre todo en los últimos 5 años, en comprender este concepto de la sociedad del cuidado, que va más allá de aquella lógica de las décadas anteriores de tener programitas o alguna política con suerte y realmente pasar a un nivel de gobernanza, si se quiere, más moderna, en el sentido de tener un sistema nacional integrado de cuidados. Y en el fondo, por supuesto, tener el derecho al cuidado y que el Estado garantice el acceso a cuidados, por un lado, por supuesto, reduce la desigualdad porque hace que quienes no tienen acceso a esa privatización de los cuidados, que es la que está instalada en nuestras sociedades, puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces, en el fondo tiene una profunda vocación redistributiva, democrática y a la vez también de deconstrucción de los estereotipos de género tradicionales y de alguna forma poder romper esos mandatos sociales y los objetivos detrás, tanto del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay como este movimiento que toda América Latina y cada vez más el Caribe ha hecho en estos años con este mandato común, ¿no?, de nuestros estados, porque se acordó a nivel de los estados este compromiso, el compromiso de Buenos Aires con varios antecedentes en el marco del espacio intergubernamental de Naciones Unidas para la Agenda de Género, que acá en América Latina se da en el marco de la CEPAL, en la Conferencia Regional sobre la Mujer, donde coorganizamos con ONU Mujeres. Entonces, de alguna forma, Uruguay lleva este modelo, esta idea de la nueva forma del Estado de Bienestar, que es el Estado garantizando el cuidado, un poco es como el Estado de Bienestar del siglo XXI, en el ideal, en el imaginario, que por supuesto no nace en el 2015, ¿no? Tiene antecedentes que hoy claramente vamos a repasar y que por supuesto tanto la UDELAR como Claxo y por supuesto la sociedad civil, las organizaciones, las feministas y las académicas feministas y creo que en la región y en Uruguay todas aprendimos sobre los cuidados con Karina Batiani, por lo tanto hay un lazo triple, si se quiere, con el rol que ahora también, ¿no?, han tenido desde Claxo en la emancipación de estos conceptos como parte de la democratización de la sociedad. Entonces es realmente una alegría, sobre todo tener evidencia empírica para poder ver no solo lo que siempre miramos, que es la cobertura, los servicios, con suerte la calidad de los servicios y el financiamiento de los cuidados, que son preocupaciones permanentes. Esta es una de las 3 prioridades de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe y claramente como respuesta a la crisis de la pandemia, del COVID, esto se volvió un problema para muchos otros actores, no solo quienes entienden, ¿no?, de estos temas. Cecilia, en ese camino, entiendo que Uruguay, como país, de ser un pionero en la región, pero por otro lado entiendo que la temática del financiamiento es uno de los grandes desafíos como para sostener desde otro lugar más sólidamente, ¿no?, las temáticas de cuidado. ¿Cuáles son un poco los desafíos que encontrás en Uruguay? En lógica de inicio muy potente a nivel de toda la región, pero entendiendo que hay nuevos desafíos a dar. Sí, y no son menores, ¿no?, porque tienen que ver con justamente asentar lo que fueron los avances, digamos que de alguna manera los estudios, el análisis que vamos a ver hoy de la comparación de las representaciones sociales van a ayudar a definir las prioridades de esta tercera etapa, si se quiere, del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Espero que inspiren también a otros países de la región a poder tener también, acá se ha hecho desde la UDELAR, primero con apoyo de la ANI y ahora de la CSIC y ONU Mujeres y con el acompañamiento de CEPAL. Ojalá estas encuestas nacionales se vuelvan una encuesta nacional como las que usamos para revisar las políticas de innovación o de competitividad, ¿no?, como parte, digamos, del ecosistema nacional de construcción de evidencia estadística para la toma de decisiones y la mejora, porque estos sistemas y las políticas en general públicas solo mejoran con evidencia,
sobre el uso, pero también las percepciones y las representaciones, en este caso tan importantes, y el financiamiento evidentemente tiene que, primero nosotros estudiamos bastante a fondo todas las opciones de los mecanismos de financiamiento en América Latina y el Caribe, junto con CEPAL, en particular junto con Lucía Escuro, y ahí evidentemente, primero hay una preocupación de desprivatización del sistema de cuidados, esto es previo al financiamiento, pero es importante decirlo, porque cuando llegamos después a la opción de que pensemos en mecanismos mixtos de financiación, ahí tiene que ser en el marco, digamos, de la construcción del Sistema Nacional de Cuidados para el acceso de quienes no tienen ingresos a los mismos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecanismos mixtos de financiación, que es lo que tenemos que discutir más en profundidad en Uruguay, en el cómo se financia, tenemos que entender que esto no quiere decir privatizar más los cuidados, porque este es el problema de partida y la fuente fundamental de desigualdad, no solo de ingresos, sino de género en nuestros países. Más allá de que la población, que todos vamos a recibir cuidados, ¿no?, en algún momento de la vida, y todos vamos a dar cuidados en algún momento de la vida, todos y todas, no es solo una agenda de las mujeres, justamente la principal preocupación, y creo que está muy al centro, y queremos ver, ¿no?, cómo cambió en estos 10 años hoy, es desfeminizar los cuidados, desfamiliarizar los cuidados y desprivatizar los cuidados. Para eso hay que asegurar financiamiento público, esto claro, sin lugar a dudas. Cecilia, hay desafíos no solamente a nivel local, hoy estamos hablando de representaciones sociales del cuidado en Uruguay, pero nos gustaría un poco tu mirada a nivel regional, entendiendo el trabajo de ONU Mujeres y también entendiendo la disputa discursiva que hay al día de hoy con sectores que tienen un discurso muy complejo en el marco de discutir estas cuestiones que parecían ganadas en algunos países de la región. Sí, evidentemente. La región no es que tenga retrocesos en todos los países ni en todos los sentidos. Yo siempre digo, cuando discutimos que a nivel global hay retrocesos, sí es cierto, pero en la región hay muchos países que están avanzando a una velocidad inusitada en la instalación de políticas nacionales de cuidados, de leyes nacionales de cuidados. Brasil la aprobó en diciembre, o sea, pensar en una ley nacional de cuidados que vaya hacia un sistema nacional integrado de cuidados en Brasil tiene un potencial de que estamos hablando de más de 200 millones de personas que a lo largo de su ciclo de vida ojalá tengan esta respuesta del Estado y la comunidad y la familia, ¿no? Porque siempre está pensado en desfamiliarizar, lo que no quiere decir desentenderse completamente, y combinar con capacidades que ya existen en las organizaciones comunitarias y por supuesto desarrollarlas a nivel del Estado y la responsabilidad del Estado. Eso, o sea, llegar ahí todavía es un horizonte de largo plazo, ¿no? Esa sociedad del cuidado. Sin embargo, los marcos normativos, tenemos más de 14 países que en estos 4 o 5 años desarrollaron sus marcos normativos con este objetivo de tener sistemas nacionales y no solo programitas y políticas o pilotos. En algunos, obviamente, empezamos con pilotos a nivel local. En el caso de Brasil, empezamos con un piloto en la ciudad de Belén hace unos años donde no había voluntad política a nivel nacional para avanzar esta agenda. Y ese piloto de Belén, más todo el acervo del marco conceptual de cómo construir un sistema de cuidados que hicimos entre CEPAL y ONU Mujeres, inspirados en Uruguay, porque fue así, qué funcionó y qué no funcionó en esa primera etapa de Uruguay, ahora son los mismos componentes que tiene la Ley Nacional de Cuidados de Brasil. Y lo mismo, un poco más de lo mismo nos pasa en Chile, sobre todo que tenemos muchos países, pero también están avanzando de lo local a lo nacional, en Perú. En Colombia surge una agenda muy fuerte por la realidad del país de los cuidados comunitarios, algo que todavía en Uruguay vamos a ver hoy en la encuesta, todavía no está integrado en el imaginario, pero yo creo que tiene mucho que ver con la visión del rol del Estado. En otros países no tienen la misma visión del rol del Estado que nosotros por el siglo XX que tuvimos, tenemos el beneficio de tener nuestra construcción social en el Uruguay. Pero en América Latina empieza este movimiento y es brutal porque además hay un problema real que es el envejecimiento de la población. Entonces, no es solo los cuidados de la primera infancia, que es con lo que mucha gente asocia, sino por ejemplo en el caso de Chile, que la ley está para finalizar su aprobación en el Parlamento, hay un envejecimiento de la población en el corto, mediano y largo plazo que implica que esto casi que lo que tenemos que entender es que se tienen que volver los servicios esenciales del Estado a lo largo de la vida y que dependiendo de la situación demográfica del país va a ser, por supuesto, la necesidad de invertir, ¿no? De poner el financiamiento público, o sea, el porcentaje del PBI que tenemos que poner para los sistemas de cuidados tiene que ir variando, entendiendo la realidad, y estas encuestas nos ayudan a eso, pero adaptándose a las necesidades, digamos, de la gente, que en los territorios también son diferentes, ¿no? Entonces esto nos ata también a cómo, y en esto trabajamos mucho con Claxo, y con esto quiero terminar. Hace pocos años discutíamos con el equipo de Claxo que teníamos poca evidencia empírica en la región
sobre cuidados rurales, ¿no? Entonces, y ustedes tenían los grupos de desarrollo rural y los grupos de género y demás, entonces discutíamos con las autoras, Batián y Perrota, ¿cómo hacemos para juntar estos dos cuerpos de conocimiento teórico, pero las políticas públicas en nuestra región, para tener una visión, un primer punto de partida para empezar a trabajar y a conceptualizar los cuidados rurales? Y lo hicimos con ustedes, ¿no? Bueno, Mujeres Claxo. Yo creo que eso hoy va a ser uno de los ejes, es más, va a ser uno de los ejes de cuidados y territorios, que incluye cuidados rurales y comunitarios, de la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer, en agosto, la número 16, que va a ser en México, donde mucha de esta investigación, si se quiere, pionera, que hemos hecho entre Claxo y ONU Mujeres, en cuidados y medio ambiente, en cuidados y cambio climático, y en cuidados comunitarios, que no lográbamos hacer por otros canales institucionales, ahora son dos de los pilares que vamos a discutir con todas las ministras de la Mujer y Igualdad. Cecilia, por último, te vamos a tener en la conferencia de Claxo, en la 10ª conferencia. ¿Estarás por ahí? Espero poder estar. Tengo unas obligaciones como estudiante que no sé, pero sí organizando el foro de los cuidados dentro de la conferencia de Claxo. Creemos que, la verdad que esos 2 días que tuvimos en la conferencia anterior de Claxo inspiraron mucho lo que estamos haciendo, así que sí vamos a estar. Cecilia, muchísimas gracias, un placer como siempre y nos estamos cruzando nuevamente para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos en la querida Udelar, donde hace unos instantes se estuvo presentando el informe Representaciones Sociales del Cuidado en Uruguay, Mandatos de Género en Transformación. Es un análisis comparativo entre 2011 y 2023. Aquí tenemos el informe ya publicado, una sala totalmente colmada y realmente muy interesante la presentación, y tenemos el placer de recibir a una de las integrantes del grupo investigador, Valentina Perrota, que aparte es directora de cuidados de El MIDES y, como decíamos, bueno, una de las creadoras también de la realizadora de este informe. Valentina, bienvenida nuevamente a Claxo TV, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que una presentación con muchísima gente, mucho impacto, mucha expectativa con respecto al informe. ¿Qué es lo que intentaron recabar y qué es lo que intenta investigar este informe y presentar? Porque veíamos ahí como mucha importancia de cómo la conexión entre lo que se hace en la academia después puede tener un impacto social bien concreto. Sí, lo que intentamos en el 2011, que fue la primera edición de la encuesta, fue medir lo que la población considera adecuado, ideal, para el cuidado de los niños y niñas y las personas mayores, ¿no? Esto que llamamos representaciones sociales del cuidado quiere decir aquellos ideales, preferencias respecto a quién debe cuidar. Debe cuidar la familia con el Estado, qué tipo de articulaciones, ¿no? Y dentro del hogar, las mujeres, los varones, que es lo que también nos interesa. Eso lo hicimos en 2 momentos claves. En el 2011, mientras se diseñaba el sistema de cuidados, que empezó a implementarse en 2015, es decir, que esa fue la línea de base, antes de la implementación del sistema, para luego siempre teniendo esta intención de volver a medir una vez que el sistema estuviera implementado, que ya ahora pasaron unos 8 o 9 años, para volver a medir a ver si la política pública logró mover esos ideales de cuidado, que en teoría, la teoría dice que sí debería moverlo, digamos, los buenos servicios, los servicios de calidad, que las personas confíen en el Estado para cuidar de las personas dependientes, hace que transformemos culturalmente los ideales del cuidado y algo de eso se pudo presentar hoy. Valentina, a ver, desde la dirección de cuidados implica un montón de desafíos, te escuchábamos recién en la presentación, con todo eso que implica, pero las necesidades concretas, y me pareció que eso era interesante en el marco, entendiendo que Uruguay tuvo muchas cosas en lógica pionera de lanzamiento, pero también de que todavía falta y mucho. ¿Cuáles son esas cosas que faltan y cuál es un poco la agenda que mapeás de aquí en más, teniendo una responsabilidad muy importante? Sí, en primer lugar, como bien decías, Uruguay dio un fuerte paso en el año 2015 porque aprueba una ley que garantiza el derecho al cuidado y que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Pero las leyes no son la llegada, digamos, las leyes son el puntapié inicial y nosotros tenemos ahora el desafío de que esa ley realmente se haga carne en la vida cotidiana de las personas. Entonces, la ley simbólicamente es muy importante, hubo un consenso de todos los partidos políticos, pero ahora tenemos que avanzar en que la universalidad de los cuidados como principios del sistema, transformar la división sexual del trabajo, la generación de cuidado de calidad y de empleos de calidad en el marco del sistema son todos desafíos. Yo creo que como
principal objetivo ahora es restaurar la interinstitucionalidad. Un sistema no es lo que hace una Secretaría de Cuidados, sino lo que logra articular todo el aparato estatal. Entonces eso estuvo muy debilitado en el periodo anterior y ahora estamos retomando esa interinstitucionalidad con los órganos de gobernanza, tanto a nivel político como a nivel de la participación de la sociedad civil, que también tiene su órgano de gobernanza dentro del sistema, y luego jerarquizar los cuidados en la agenda, que están claramente priorizados. Ahora se abre un diálogo social en Uruguay para discutir la protección social y uno de los ejes es el sistema de cuidados. Y jerarquizar la institucionalidad, ¿no? Esta cuestión de que tenemos que poder articular como Estado varios ministerios. Y eso implica que la Secretaría tenga otra jerarquía y, por supuesto, presupuesto, ¿no? Porque dentro de los debes está esto de poder crear servicios nuevos, adaptar los que existen y ampliar las coberturas, ¿no? En 2015-2020 hubo un esfuerzo grande por ampliar coberturas a nivel de cuidado de primera infancia, notorio, pero luego, respecto a las personas mayores y a las personas con discapacidad, hubo algunos programas pilotos o programas que están dando respuesta, pero a una cantidad de población todavía muy pequeña. Entonces ahí hay que diversificar y ampliar coberturas. Valentina, en este sentido, ¿cómo te parece que es el diálogo que se da entre evidencias concretas, digo, que están aquí, que están medidas, para que después tenga referencia no solo en políticas públicas, sino también a nivel social, digo, porque ahí nos comentaba Paola Mascheroni, por ejemplo, en el ámbito rural hay por ahí muchas cuestiones que están arraigadas, y no solamente acercar un centro de salud, un centro de cuidados, sino también es cómo trabajar a nivel social con las inquietudes, con las dudas, pero también algunas cuestiones muy arraigadas. ¿Cómo te parece que dialogan entre sí todos estos sectores? Bueno, el sistema de cuidados tiene varios componentes. Uno es el cambio cultural. Y eso tiene que ver con esto que tú señalás de poder, la evidencia que se genera, poder trasladarla a la ciudadanía para fortalecer la demanda. La ciudadanía, como muestra el informe, le cuesta todavía comprender qué es el sistema de cuidados, asociar que ciertos servicios que utiliza diariamente tienen que ver con el sistema de cuidados, como son los centros de primera infancia, y demandar por otros, ¿no? Demandarle al Estado otros servicios de cuidado. Y en eso creo que tenemos el desafío de la pedagogía, esta pedagogía de poder transmitir, bueno, no solo generar oferta pública nueva, pero también comunicarla en el marco de qué política pública se está generando y hacer que la gente se apropie de eso, porque lo que sucedió fue que cuando se empiezan a discontinuar los servicios o a bajar la cobertura, no teníamos o no tenemos una demanda ciudadana que logre protestar, que logre llevar esto a la agenda pública o que logre bajar los niveles de aprobación del gobierno de turno. No la tenemos. Y sí sucedería eso si tenemos problemas, por ejemplo, hoy con la educación, con la salud, con otros pilares del bienestar social. Con relación a los cuidados, todavía nos falta esa demanda ciudadana y eso implica hacer llegar el conocimiento, hacer llegar la política pública y que sea la propia ciudadanía la que luego defienda esa política pública, ¿no? Más allá de que hay una ley, una interinstitucionalidad aprobada por ley, pero que la ciudadanía diga, bueno, esta es una política que resuelve mi vida cotidiana y que tiene que avanzar y no retroceder. Y eso es parte del desafío, que la ciudadanía se apropie de la política. A ver, entiendo que debe haber muchísimo material muy potente como para poder identificar, pero ¿con qué cosas te quedás cuando vas viendo a lo largo de los años los cambios? Porque entiendo que eso también marca no solo tus ideas, sino las de todo tu equipo para pensar en esas políticas públicas. Hablaste relacionado con el tema vejez, digo que en Uruguay, obviamente en toda la región, pero en Uruguay en particular es como un punto central. ¿Con qué temas te quedás que son como puntos muy, muy importantes? Bueno, lo que nos muestra el estudio es que la población en este periodo aumenta en el ideal del cuidado del Estado compartido con las familias en el caso de los niños. Es decir, la población reconoce que el Estado tiene un rol a jugar en el cuidado de niños de 0 a 2 años. Eso lo tenemos que lograr en las personas mayores. ¿Cómo logramos eso, más allá de las campañas, de este trabajo pedagógico, con servicios concretos? ¿Cómo cambió eso en el caso de los niños? De que hace 40, 50 años era impensable que un bebé de 1 año estuviera 8 horas en un centro de cuidados estatal, en Uruguay, ¿no? Cambió a partir de la oferta pública de calidad. Entonces, si nosotros logramos instalar oferta pública de calidad para personas mayores, vamos a poder ir cambiando esas representaciones acerca de que los servicios
no son lo mejor para las personas mayores, siempre es mejor la familia. Bueno, no, quizás no siempre es mejor la familia, quizás la combinación de familias y Estado es la mejor solución siempre y cuando garanticemos una oferta de calidad. Yo creo que ahí lo que sucedió en primera infancia, que surge el estudio, nos orienta ante esta necesidad de que las personas también confíen en el cuidado que el Estado pueda brindar. Ahora sí, más por último y en relación un poco a las expectativas, en varias entrevistas se marcó como lo presupuestario como algo central. También esta lógica de no dejar en manos del mercado la resolución de algunas cuestiones de cuidado. Digo, si tuvieses que pensar de acá a un año, digo, ¿cuáles son las cuestiones que consideras que se deberían instalar en el marco de tu flamante cargo? Nosotros tenemos el desafío grande ahora, antes del 1 de julio, de consolidar un Plan Nacional de Cuidados para el quinquenio, es lo que mandata la ley, y eso implica el trabajo con todos los organismos que integran la Junta Nacional de Cuidados. Eso implica que otros organismos, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, etcétera, el Ministerio de Economía, asuman sus responsabilidades de cuidado, definan compromisos, definan presupuesto. Entonces se juega mucho este año, además este año se discute la ley de presupuesto, entonces se juega mucho también, el Uruguay tiene abierto este diálogo social donde se va a discutir la posibilidad de un fondo para sustentar económicamente el sistema. Todo esto se juega este año, así que es un año muy importante en términos de la capacidad que va a tener el sistema de ser sustentable económicamente y de qué tanto realmente queremos hacer un cambio trascendente, ¿no? Que obviamente va a generar varios periodos de gobierno, pero que logre consolidar todavía más el sistema de lo que está ahora, que está muy debilitado. Entonces esa discusión la comenzamos a dar mañana en la Junta Nacional de Cuidados, que se reúne por primera vez en este periodo con todas las ministras y ministros, y lo que intentamos es que esto, como te decía, no solo que la ciudadanía se apropie del sistema, sino que el gobierno en su conjunto, cada uno desde su responsabilidad, también se apropie de esta agenda que es transversal y que es necesariamente interinstitucional. Así que bueno, son meses de definiciones centrales. Valentina, muchísimas gracias por la entrevista, pero bueno, lo mejor para el cargo y para los desafíos que ya estás encarando, que sabemos que son muchos, y aparte se nota esa energía de llevar una renovación a todo esto, así que es muy potente, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a todo el equipo de Claxo, gracias. Nos encontramos en la UDELAR en Montevideo, Uruguay, donde se estuvo presentando hace solamente minutos representaciones sociales del cuidado en Uruguay, mandatos de género en transformación, se pregunta, y se presentan en este estudio un resultado comparativo entre 2011 y 2023, lo cual hace muy valioso el trabajo, pero sobre todo da la posibilidad de entender qué es lo que sucede en Uruguay, un país de referencia en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, que más allá de las diferencias o los vaivenes que pudo existir con respecto a lo político, decididamente hay cuestiones que funcionan y de manera muy potente. ¿Cuáles son los desafíos en la actualidad? Seguramente muchos, y tenemos el lujo de recibir a Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Mónica, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar acá. Un gusto, realmente. Bueno, Mónica, en principio, ¿cuál es la importancia de este tipo de estudios y de esta presentación, que entiendo que marcan un poco las fotografías de lo que viene pasando, ¿no? Bueno, para nosotros la política pública tiene que estar basada en evidencia, por tanto, que la academia acompañe este proceso de una política pública muy nueva, que además no tuvo el mismo empuje desde su inicio a este periodo que nos precede en el gobierno, que realmente tenía otra concepción, hubo cosas que funcionaron, pero realmente no tiene que ver con las múltiples situaciones que abarca un sistema de cuidados. En principio, la inequidad de base, la inequidad estructural, que supone que las mujeres tenemos un mandato socialmente asignado de cuidar, que lo hacemos mejor que nadie, que somos insustituibles y que los varones no tendrían nada que hacer. Bueno, no, señores. Primero, los varones tienen que involucrarse, es bueno para hombres y mujeres formar parte de ese mundo de los afectos, sería una sociedad mucho más armónica, sin duda, si también la carga
se repartiera dentro de los hogares de una manera más equitativa. Pero claro, también hay que tener en cuenta que Uruguay tiene un altísimo porcentaje de mujeres que están al frente de los hogares. Entonces, todo esto es un tema que nos abre también el rol de las masculinidades en estas temáticas. Pero además necesitamos un Estado presente. Esto no lo soluciona el mercado. El mercado ha sido la respuesta que hasta ahora hemos tenido en materia de cuidados. Con lo cual queda claro que quienes podemos pagarlo, podemos tenerlos, y quienes no los pueden pagar, tienen arreglos familiares que siempre van a recaer sobre las mujeres de la familia, sea la jefa del hogar o sea la hija mayor, o sea la adulta mayor en este país extremadamente envejecido, que las mujeres tenemos mayor expectativa de vida aún que los varones, que formamos esos hogares extendidos y que en toda la línea de generaciones de mujeres recaen esos cuidados. Entonces, el Estado tiene que tener un rol, el Estado tiene que poder monitorear, generar ofertas en lo público, monitorear lo privado. El Estado tiene que convocar en ese ida y vuelta a la academia, ese círculo virtuoso que podemos hacer entre Estado y academia, y tiene que convocar a la sociedad civil organizada. Acá nosotros en este periodo de gobierno, en particular en el Ministerio de Desarrollo Social, donde en una de sus divisiones está el Instituto Nacional de las Mujeres, como en otra de sus direcciones está el Sistema Nacional de Cuidados, nos queda muy clara la importancia del territorio, de llevar la política al territorio, pero también la importancia del involucramiento de la comunidad en la política. En este camino, Mónica, entiendo que el presupuesto para este tipo de políticas es central, porque evidentemente se necesita investigaciones que fundamenten todo lo que viene sucediendo, pero sin presupuesto es muy difícil avanzar con políticas en profundidad, en territorios, a todos los sectores sociales, y que no sea solo el mercado que se termine comiendo el circuito de esto. Quienes pueden pagar está bien y quienes no están en un problema, ¿no? Sin duda que hay que tener un presupuesto, pero yo insisto, no todo lo tiene que hacer el Estado. Así como el mercado no es la solución a estos temas, el Estado no tiene que hacerlo todo. El Estado puede promover. Nosotros hemos tenido en estos pocos días que van de gobierno, y en particular en el mes de las mujeres, en el mes de marzo, por ejemplo, el acuerdo de reflotar algo que tuvo una mínima expresión, pero que puede aportar decididamente, si se le da impulso, a que en la ronda de negociación salarial, ¿no?, en este país que es tripartito, el Estado promueva dentro de las cláusulas de género, así le llamamos, o sea, aquello que no es estrictamente salarial, la posibilidad de que en diferentes centros de trabajo se puedan involucrar empresarios, sindicatos, y entonces, de acuerdo a ese lugar de trabajo, si la principalidad que tienen los trabajadores y trabajadoras es que tienen adultos mayores a su cuidado, bueno, que haya un centro de día armado de manera colaborativa, y que esas trabajadoras y esos trabajadores se queden tranquilos de que sus familiares adultos mayores, con de repente muy poca dependencia, pero en donde podamos cuidar y estimular el envejecimiento activo también. Y si requiere la dependencia, bueno, más razón aún de poderlo hacer. Pero también tenemos que ver otros lugares en donde la oferta de CAIF, que son centros para los niños de 0 a 3 años, capaz que no es suficiente, sí poder tener centros de cuidados de niños chicos. Y siempre vinculado a los trabajadores y trabajadoras de ese emprendimiento, de esa empresa, pero también insertos en la comunidad. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer que suponen creatividad, pero con el rol rector del Estado, donde veas la calidad del servicio que estás brindando.
donde puedas hacer ese papel de rectoría de una manera decidida y también puedas ofrecer servicios que tienen que mejorar su estándar de calidad en algunos casos, en particular los que tenemos para los adultos mayores, que es altamente deficitario nuestro país en eso. Mónica, en este camino, ¿cómo interpretás y cómo nos ayudás a interpretar cómo se cruzan las políticas de cuidado con toda la agenda de igualdad de género en el marco de Uruguay, entendiendo que es un punto central, pero que hay un montón de otras dinámicas que también hay que trabajar o trabajan ustedes en particular? Nosotros siempre repetimos, las mujeres tenemos menor empleabilidad a lo largo de nuestra vida, con lo cual el retiro jubilatorio también se complejiza. Obviamente los jóvenes son los más desempleados en nuestro país, pero las mujeres, esto nos acompaña en todo el ciclo vital. El mejor plan de empleo no va a ser eficaz y eficiente si nosotros no le tenemos garantizadas a estas mujeres el frente interno, el cuidado de aquellos integrantes del núcleo familiar que requieren de esos cuidados. Entonces va absolutamente de la mano que nosotros podamos mejorar, por ejemplo, el empleo con el sistema de cuidados, que podamos mejorar otras formas de autonomía de las mujeres, otras formas de autonomía económica, también su autonomía física, también su incidencia, o sea, todo aquello de que la CEPAL nos aporta sobre nuestras autonomías, también su tiempo, no solo para la recreación, también para participar de la política, también para involucrarse en aspectos de la comunidad, de la sociedad. Entonces, realmente hay toda una intersección y hay que lograr transmitir que estas cosas están encadenadas y que liberan esos candados que en una sociedad como la nuestra tenemos las mujeres, porque sin duda que necesitamos empleo, pero también necesitamos que esas mujeres puedan elegir libremente si van a seguir estudiando, si van a estudiar y van a trabajar, qué cosas quieren hacer. Entonces, sin duda, para que una sociedad sea más igualitaria, estos diferentes aspectos de la redistribución, en particular de estas cargas de cuidado, son claves. Y a veces, desde la izquierda entendemos y nos preocupa la redistribución económica, ¿no? Porque sin duda hay que ser mucho más equitativos y hay que generar que esa riqueza se distribuya. Bueno, nos cuesta un poquito más entender que los cuidados, esta tarea tan importante, que es un derecho, también necesita esa redistribución para construir sociedades mucho más desarrolladas, mucho más fuertes, mucho más felices en definitiva, que es, bueno, algo que desde los decisores políticos tenemos que pensar, es una frase de nuestro padre Artigas, pero pensar en la pública felicidad tiene mucho que ver con esto. Por último, Mónica, ¿cuáles son un poco los desafíos concretamente en el cargo y dentro del Instituto Nacional de las Mujeres? Entendiendo que hay seguramente muchas ventanas abiertas en el marco de esto y bueno, y también muchas cuestiones a recuperar, a poner en agenda. ¿Cuáles son un poco esos desafíos? Tracciona muchísimo de todos los recursos presupuestales y de las personas más capacitadas el tema de la violencia. Hay un estudio reciente interagencial de Naciones Unidas que nos da la peor nota a Uruguay en materia de violencia de género y tiene mucho que ver con todas estas cosas, también una desigualdad estructural que requiere de muchos componentes para volver a equilibrar y sobre todo de una educación que se lleve adelante tanto en el ámbito formal como en el informal sobre la base de la igualdad de las personas, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo para hacer desde el punto de vista de la autonomía, desde el punto de vista de un rol que tenemos asignado, que es ayudar en la capacitación de todos los funcionarios del Estado, pero tenemos que poder compensar todas esas otras tareas con esto que nos requiere mucho esfuerzo, que es mejorar nuestro sistema de respuesta a los temas
de violencia. Entonces, mientras tratamos de modificar las pautas culturales, también mejorar el aquí y ahora, porque en estos temas puede estar la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos. Mónica, muchísimas gracias y lo mejor para la gestión. Espero que en un balance dentro de unos meses haya también cómo continúan estos panoramas, así que lo mejor para esto y gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en la UDELAR, en donde se estuvo presentando un informe de representaciones sociales del cuidado en Uruguay, mandatos de género en transformación, en un análisis comparativo desde el 2011 al 2023. Y es interesante porque en la circulación de todas las investigadoras que estuvieron pasando por aquí, que dan el marco de entender la profundidad de esto, la charla que vamos a tener ahora es central para entender los cuidados, no solamente en el marco de las ciudades, sino también de las ruralidades. Paula Mascheroni, amiga de la casa, ya ha estado en muchas oportunidades aquí con nosotros, doctora en Sociología del UDELAR, integrante del grupo de trabajo agrario, desigualdades y ruralidades. Paola, bienvenida a Claxo TV, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Bueno, muchas gracias. A ver, es bien puntual para preguntarte en relación a las temáticas de cuidado en el ámbito rural, porque entiendo que debe haber mucho material en el ámbito de las ciudades, pero es interesante saber qué pasa en las ruralidades, donde posiblemente se puedan reiterar situaciones más de estigma que se dan también en las ciudades, pero con otra complejidad, porque por ahí no se habla tanto. Ahí va. Bueno, el énfasis que nosotros hacemos en nuestros trabajos justamente es colocar el tema del territorio y de los territorios en contexto de ruralidad, como nos gusta decirle, porque lo rural también es muy amplio, ¿no? No es lo mismo lo rural nucleado que lo rural disperso, que lo rural uruguayo, que lo rural de Colombia, Chile o donde nosotros lo estemos pensando. Claro. Pero sí, si bien hay muchísimas heterogeneidades entre los territorios rurales, entre países, al interior de los propios países, sí hay ciertos elementos que son comunes y que podría decirte tres básicamente. Uno que tiene que ver con el propio contexto en el que se desarrollan los cuidados. En los territorios rurales en general, ¿no? Hay una mayor densidad de población, hay una menor cantidad de servicios disponibles en el territorio, las distancias son más grandes. Si yo quiero acceder a servicios, tengo que trasladarme muchas veces a otros lugares y eso a veces es posible y otras veces no es posible porque o no hay un ómnibus que pase en los horarios que a mí me queda bien, ¿no? Ir a la escuela y que después me traiga nuevamente, o porque está atravesado por una barrera geográfica que aunque uno ve en el mapa la distancia es corta, pero después las barreras de acceso son importantes. Y movilidad que muchas veces también implica el desarraigo de los territorios para acceder a los servicios, como suele pasar muchas veces con el caso de las personas mayores, que para poder tener servicios de salud y de cuidados específicamente tienen que desarraigarse en el medio en el que viven, con lo cual eso implica. Entonces hay un contexto ahí que va generando mayores dificultades para el acceso a los servicios y que también aumenta el costo en cuanto a tiempos económicos de cuidar en el medio rural. Si yo necesito para proveer cuidados ciertas condiciones, en general en estos territorios es más difícil que en los territorios urbanos y obviamente son las mujeres las que se sobrecargan más de cuidados. Ese es un elemento que tiene que ver con ese contexto en el que se desarrolla. Otro elemento que tiene que ver con el tipo de producción que se desarrolla en esos territorios, que si bien hay múltiples actividades que se realizan, no solo vinculadas a lo agrario, hay características específicas que tienen que ver con el trabajo agrario, que es lo que nosotros también estudiamos en nuestro grupo de trabajo y en las investigaciones que hacemos desde nuestro equipo de investigación, que tiene que ver, bueno, con la producción que se realiza con los cuidados que se realizan en producciones familiares o campesinas, donde en el mismo espacio en el que yo trabajo, produzco, también tengo que estar cuidando a los niños. En general vivo en el medio rural, estoy aislado, entonces bueno, no tengo posibilidades de salir en esto que decía de la movilidad a los servicios. Las mujeres realizan simultáneamente muchísimas tareas que tienen que ver con cría de animales, la huerta, semillas, gestión del emprendimiento mientras están cuidando, con lo que eso significa no solo para las mujeres en cuanto a la intensidad del trabajo y la duración y extensión de la jornada laboral, sino también
para las infancias que están tempranamente vinculadas a la actividad laboral y a los riesgos que puede suponer, ¿no?, estar en contextos donde hay maquinaria, tajamares, animales, etc. Y eso es un núcleo, digamos, que genera una especificidad en el trabajo de cuidados en contextos de ruralidad vinculado al trabajo agrario y también, digamos, otra característica, no solo en el caso de las producciones familiares, sino también en el caso del trabajo asalariado. La producción agrícola tiene periodos de mayor intensidad, ¿no?, de trabajo y que por tanto desajusta los tiempos que estamos fuera del hogar, como puede suceder, por ejemplo, hace poco acá que terminó la vendimia en Uruguay, que se trabaja casi que 10 horas, 12 horas por día, lo que eso genera, bueno, para quienes están trabajando, muchas veces llevando, ¿no?, a niños y niñas a los lugares de trabajo, con los riesgos que ya decíamos. Y el tercer elemento que está vinculado al trabajo que se presentó hoy, que tiene que ver con justamente los mandatos de géneros en los territorios rurales. Y ahí todas las investigaciones que se han realizado muestran que los estereotipos de género son más tradicionales, el mandato de mujer, madre y cuidadora está más arraigado, se penaliza más a las mujeres que no cuidan a sus hijos, hijas porque salen a trabajar, hay la idea de que sos mala madre, ¿no?, o mandar a las personas mayores a centros de larga estadía también está ¿no?, visto como un abandono hacia padres y madres. Entonces ahí ese mandato, que está mucho más arraigado, ¿no?, también genera no solo bueno, lo que estamos hablando, una menor corresponsabilidad de género en los cuidados, sino también genera, digamos, resistencias al uso de los servicios que se pueden instalar. Entonces, bueno, esos elementos que están muy articulados entre sí, que se van reforzando, porque también son contextos donde muchas veces las mujeres no tienen oportunidades por fuera en el mercado laboral, trabajos ¿no?, inserciones laborales que les permitan salir de su hogar. Entonces se refuerza eso de que, ¿no?, mi proyecto de vida pasa por la maternidad y el cuidado de los hijos. Bueno, es un elemento que está muy fuerte y por eso, bueno, la importancia de esos estudios que marcan, ¿no?, cómo estas representaciones del cuidado reproducen permanentemente desigualdades de género en los territorios. Entiendo que en esa lógica es central, digo, la presencia del trabajo social, no solamente acercando por ahí un centro de salud a esos lugares, pero también el trabajo para plantear estas temáticas y que esas comunidades que por ahí tienen algunas cosas un poco más cerradas también puedan interactuar en las discusiones de esto de cuidado, ¿no? Claro, ahí es fundamental trabajar sobre este tema que está en la publicación que se presentó hoy, que tiene que ver con las representaciones sociales del cuidado. Nosotros hacemos muchas entrevistas en territorios rurales y algo que nos remarcan es, por ejemplo, se instala un centro de cuidados infantil y que hay que hacer un fuerte trabajo en la comunidad para que mandes a los niños y a las niñas a esos centros, sobre todo en las edades más chicas, si tienen, ¿no? Cuando son bebés, 1 año, 2 años, hay una fuerte reticencia al uso. Luego que empiezan a usarlo y que se empieza a ver el valor que tiene para los niños y las niñas en su desarrollo psicosocial y también el tiempo de cuidados que empieza a liberar, que le permite a las mujeres realizar otro tipo de actividades que pueden ser económicas, a veces de inserción laboral, muchas veces no, porque, bueno, por este contexto que dificulta la inserción y bueno, los tiempos también que se liberan no permiten grandes trabajos, pero sí permiten eso, que puedan tener un tiempo de recreación, un tiempo de descanso, un tiempo, como nos dicen siempre, para realizar tranquilas las tareas en la casa, bueno, o en la producción en la que estén. Pero bueno, ese es un foco importante sobre el que hay que trabajar mucho y generar la demanda de cuidados, porque en general nos pasan las entrevistas que preguntamos si tienen dificultades ¿no?, de cuidados y la mayoría te dice que no, y tienen de repente muchos hijos y ¿no?, hay como una naturalización de que se cuida mientras se está haciendo otras cosas y que yo me quedo. Entonces, bueno, eso es como ahí un núcleo fuerte sobre el cual hay que trabajar para poder generar realmente procesos de transformación, ¿no?, en esta injusta distribución social de los cuidados. Paula, muchísimas gracias y gracias por traernos este otro foco que es central para mirar. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por colocar también en agenda este tema de los cuidados en contextos de ruralidad.
Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en la UDELAR, donde se está presentando el informe Representaciones Sociales del Cuidado en Uruguay, Mandatos de Género en Transformación, este análisis comparativo entre 2011 y 2023, que nos da la posibilidad de hablar con gente realmente muy valiosa en el marco de Uruguay, primero en una lógica pionera de llevar adelante políticas del cuidado muy centrales, también con los desafíos a futuro, pero con una particularidad, ¿no?, que tiene que ver con el envejecimiento de Uruguay, que es un país con esa característica muy fuerte, que obviamente plantea dimensiones relacionadas con el cuidado que son centrales. Tenemos el lujo de recibir a Adriana Rovira, adjunta de la Dirección de Cuidados. Adriana, gracias por estar en Claxo TV. Un placer. Bueno, Adriana, a ver, primero, ¿cuál es la importancia de la presentación de un informe de estas características? Bueno, permite visualizar realmente cómo el cuidado sigue siendo familiarizado, lo llevan adelante mujeres, pero cómo la representación social identifica esto, que es así, hay una naturalización entre quienes deben cuidar y la distribución también a nivel familiar de esa distribución social de los costos de los cuidados. Entonces es importante seguir visualizando el tema de que en el caso de las personas mayores, las mujeres fundamentalmente siguen cuidando en todo el curso de vida, son ahí una fuerza invisible que muchas veces no se tiene en cuenta en las agendas, y la investigación anterior y esta actualización permite fortalecer esa mirada crítica del lugar de las personas mayores y de las mujeres en lo que hace a la distribución del cuidado. Adriana, decíamos Uruguay como referencia a nivel regional muy fuerte en relación a cuidados, pero también con una característica de una población con un envejecimiento grande, digamos, y eso implica una cantidad de desafíos en materia de cuidados. Según toda tu experiencia, que es muy larga a lo largo de todo este tiempo con respecto a eso, ¿cuáles son las cosas centrales que se tuvieron en cuenta en Uruguay? ¿Cuáles son los desafíos de aquí en más también? Bueno, Uruguay arranca la agenda de cuidados en 2011, inicia ese proceso de definición y ahí ya las personas mayores aparecen como un grupo de población importante para incluir. La tasa de envejecimiento, lo que tiene que ver fundamentalmente con el peso en proporción de edad, de la estructura por edades en la región. 80 millones de personas son mayores de 65 años en la región. Uruguay está casi en el 20% de población mayor de 60 años. Entonces, poder visualizar que el envejecimiento en América Latina va de la mano de enfermedades crónicas que impactan en la dependencia. En Uruguay logró, a partir de todo el proceso de discusión, de un gran diálogo con organizaciones sociales y a nivel de toda la estructura de política pública, definir una agenda prioritaria. Ahí se puso énfasis en pensar los cuidados, también a nivel de la familia, de cómo el rol de quienes cuidaran y que pudiera ser realmente una acción de política pública. Yo creo que el tema de los cuidados y las personas mayores requiere todo un debate crítico ahora de cómo seguir, que tiene que ver con los cuidados a nivel de la dependencia severa en instituciones de larga estadía, que eso sigue siendo un desafío no solo para Uruguay, sino en toda la región. Hay ahí un aumento de la prevalencia a partir de los 75 años de la dependencia, y eso implica muchas veces que los costos de los cuidados asociados a el contexto familiar, lo que tiene que ver también con una red de cuidados que se va cada vez achicando más, genera el uso de estos servicios que presentan grandes desafíos en regulación, en mejora de la calidad. Uruguay tiene desde el año 2016 y la región desde 2015 una convención interamericana de protección de los derechos humanos de las personas mayores que ubican un eje central en los cuidados. Entonces ahí también hay todo un marco de agenda pública en cómo las acciones y todo lo que tiene que ver con los programas de atención a la dependencia en personas mayores ubiquen un eje central en los derechos humanos, en la vida vinculada a la dignidad. Eso es clave, porque a veces las personas mayores están vistas más en un lugar vinculada a el deterioro, a la pérdida de esa categoría de sujeto como persona. Ese es el desafío que tienen las políticas de cuidado. Y el segundo desafío tiene que ver en cómo articulan
una interpelación a nivel global vinculada a los sistemas de pensiones y el derecho económico con otras políticas más innovadoras que son como las políticas de cuidado. Es importante esa tensión que se da se interpela el tema del costo económico de los sistemas de pensiones, pero las personas también necesitan ingresos para poder resolver los cuidados y a la vez cómo se incorpora una política amplia, universal, para todas las personas mayores en ese doble rol, quienes requieren cuidados, pero también quienes cuidan. Adriana, en ese sentido veníamos hablando sobre cómo lo del financiamiento es central a la hora de hablar de cuidados. Me parece que tiene que ver un poco con esto que también tú estabas diciendo recién, ¿no? Sí, en realidad todo lo que tiene que ver con los estudios feministas han hecho un esfuerzo enorme por identificar cuál es el costo asociado al cuidado y cómo ese cuidado se externaliza en mujeres que cuidan de manera invisible, gratuita, a nivel de costo personal, con trayectorias intermitentes en el mercado formal de empleo, y que eso impacta luego en la vejez también, en el derecho a los ingresos, en también todo lo que tiene que ver con la salud. Pero sí, el costo del cuidado es fundamental. Ahí entiendo que hay un riesgo asociado al campo del envejecimiento, que ya lo planteaba una militante feminista, Maggie Kuhn, en la década del 60 del siglo pasado, que planteaba que los cuidados son una buena oportunidad para incluir a las personas mayores porque movilizan el mercado de empleo, porque usan servicios, también todo el tema vinculado a las tecnologías, lo decía Maggie Kuhn en ese momento, pero ella abría una alerta en relación a que las personas mayores no cayeran en un concepto utilitarista, en donde perdieran la condición de persona, perdieran este reconocimiento de su derecho al cuidado y solo fueran pensadas como una fuerza de población que mueve una economía y que tiene que estar ahí para generar empleo. Entonces ese es el desafío, es un desafío político, porque tiene que ver en cómo conceptualizamos a las personas mayores, tiene que ver con un desafío ideológico, el lugar que las personas mayores cumplen en nuestras sociedades actuales y por supuesto que tiene que ver con un desafío también a nivel de interpretación del rol del Estado en la corresponsabilidad y en la distribución de los cuidados. Adriana, muchísimas gracias por todo esto, la verdad que un placer enorme, pero sobre todo por los desafíos que vienen, pero sobre todo por el gran avance que hay hasta el día de hoy, así que muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias. Nos encontramos en la UDELAR, en Montevideo, Uruguay, donde se estuvo presentando hace algunos minutos a sala llenísima y realmente con mucho impacto, había mucha expectativa, el informe Representaciones Sociales del Cuidado en Uruguay, que aparte tiene una pregunta, mandatos de género en transformación, es un análisis comparado entre el 2011 y el 2023, que da la posibilidad de entender ¿en qué momento se encuentra Uruguay en temáticas de cuidado? Tenemos el placer de recibir a una de las realizadoras del informe, Sol Escabino, que es investigadora del Grupo de Sociología de Género, doctora en Sociología y docente de la UDELAR. Sol, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar acá. No, las gracias te las doy yo a vos porque es muy importante poder estar participando de esta instancia junto a ustedes. Bueno, Sol, la verdad que imagino que es un trabajo muy grande, muy desafiante, pero sobre todo porque es generar un material para que tenga un impacto bien concreto a nivel social, digo, que es algo bien interesante en el marco del trabajo académico. Digo, ¿cuáles son los hallazgos que te llamaron más la atención en el marco de esto? Entendiendo que Uruguay viene trabajando las cuestiones de cuidado hace mucho tiempo, con la legislación no necesariamente las cosas se modifican automáticamente, sino hay mucho trabajo en el medio. ¿Cuáles son esos hallazgos que te llamaron la atención y que te impactaron el desarrollo de este material? En primer lugar, bueno, la quizá verificación del hecho de que expandir política pública, cobertura, centros, impacta, influye, se vincula con las percepciones, con los imaginarios sociales, con las representaciones, porque las personas podemos adaptar nuestras preferencias. Por ejemplo, cuando estoy en un contexto donde no existen servicios de cuidados, pensando en las personas mayores, y los servicios de cuidados que existen no tienen calidad y representan riesgos más que cuidados, es muy posible que piense que el cuidado institucional o los cuidados de larga duración o los centros de larga estadía
incluso que el papel del Estado no es deseable en el mundo de los cuidados. Y eso tiene que ver con la escasa oferta de políticas, sobre todo de cuidados en personas mayores, y también la escasa regulación o cómo efectivamente hay una naturalización de las experiencias del cuidado institucional como abandono, ausencia de la familia, lugares de muerte, etc. Pongo el ejemplo de las personas mayores porque es muy claro. En la medida en que se empiezan a desarrollar estas instituciones y el Estado empieza a generar servicios que efectivamente son una posibilidad para las personas cambian sus percepciones respecto a esto. Y esto lo podemos probar bastante claro con el caso del cuidado infantil, en donde efectivamente el Estado aumentó las coberturas de cuidado infantil y encontramos este hallazgo de una mayor exigencia hacia el Estado de participación, pero también un aumento en los ideales de la corresponsabilidad entre Estado y familia. Es decir, ya menos gente piensa entre 2011 y 2023 que el cuidado tanto de los niños como de las personas mayores depende exclusivamente de las familias. Y depende exclusivamente de las familias, nosotras que también estudiamos los usos del tiempo, sabemos qué quiere decir, depende exclusivamente de las mujeres de la familia. En todo este camino, tú decías, bueno, cuando la gente no ve al Estado, no lo siente, digo, no hay una representación de la importancia de trabajar estos temas. ¿Qué sucede con las generaciones más jóvenes con respecto a las temáticas del cuidado? ¿Cuál es la representación que tienen? Y si entienden una dimensión de pertenencia con, no sé si militar, pero poner en juego estos temas en la vida cotidiana. Bien, en base a los resultados que estuvimos experimentando, observando hoy y bueno, experimentando también con las bases de datos, lo que pudimos ver es que los jóvenes son un grupo que conoce menos el SNCC, por ejemplo, como tal, que otros grupos poblacionales. Esto puede pasar un poco porque no lo asocian con los planes de infancia que tienen larga data de desarrollo en nuestro país. Pero también puede tener que ver con trayectorias reproductivas muy distintas entre los jóvenes, y hablo de reproducción no solamente porque, digamos, sin desconocer que otros jóvenes cuidan otras poblaciones, pero en los tramos etarios más, digamos, de las juventudes suele coincidir con las etapas de crianza de los niños y los nacimientos de los bebés. Entonces, como tú seguramente sabes, en Uruguay tenemos tasas de natalidad ultra bajas que nos colocan como uno de los países que menos tiende a crecer poblacionalmente en la región y uno de los menos, digamos, que tiende a crecer menos en el mundo. Claro. Y esto tiene que ver con ajustes de vida que hacen sobre todo los jóvenes más educados y de sectores medios que viven estas tensiones de las exigencias de un cuidado de calidad y la capacidad real de darlo, además de las mujeres que efectivamente están evaluando si tener hijos o no y en qué condiciones, ante un panorama, como decía antes, de división sexual del trabajo y de uso de tiempo que no se modifica sustantivamente en una corresponsabilidad que implique que los varones asuman el cuidado directo como una tarea en primera persona. Entonces, diría como más por ahí. Y también diría que están como bastante alejados los jóvenes de lo que es el cuidado de las personas mayores o quizá de pensar respecto a esos temas. Que me imagino que digo, en cualquier parte del mundo es central, pero en un país con baja natalidad y con mucha gente digo, que está en el ámbito de la vejez, que forma parte de la vejez, digo, es un tema central, ¿no? Digo, que los jóvenes no tengan como por ahí en cuenta esto, las generaciones intermedias también, ¿no? Y yo creo que estamos justamente en ese momento, en ese cambio de, bueno, o nuestra generación o generaciones venideras empiezan a tomar en cuenta las dinámicas demográficas y el aumento de la longevidad y los cuidados que también están como puestos en jaque en cuanto a la cantidad de personas disponibles para cuidar de las personas mayores. Como veíamos hoy en la presentación de los resultados, la disponibilidad que expresan los familiares, que a excepción de los hijos, que siguen siendo hijas principalmente un pilar fundamental del cuidado de las personas mayores, todos muestran menor disponibilidad a cuidar de las personas mayores. Y eso vamos a hacer nosotras y nosotros en el futuro, y por eso es tan importante pensar cómo vamos a resolver esto colectivamente. Y por eso es central que el Estado uruguayo avance en la oferta pública de servicios de cuidados de larga duración y otro tipo de estrategias de cuidados
que hay varios ejemplos, los centros de día, los cohousing, las viviendas cooperativas de las vejeces, entre otros múltiples ejemplos, pero que efectivamente haya un avance sustantivo, porque la verdad es que la cobertura de políticas de cuidado públicas, gratuitas, de calidad para personas mayores son francamente escasas. Es decir, no hay mucha posibilidad de elegir más allá de si tenés a alguien que te cuide en tu familia, que seguramente va a ser una mujer, y más allá de los recursos que tengas para contratar servicios, porque sin duda el cuidado en el caso de las personas mayores se ha constituido en un nicho de mercado muy importante para un montón de empresas. Entonces es importante también recordar que mientras que la mercantilización está avanzando, el Estado debe avanzar rápidamente en la regularización del sector y en el avance de la oferta, me animo a decir, ojalá directa de estos servicios, ¿no? Porque imagino que si no, que queda en manos del mercado y es un problemón para un montón de gente que queda afuera, dice no lo puede pagar. Reproduce la desigualdad social, ¿no? Es socioeconómica, estructural, de ingresos, de clase. Por último, Sol, ¿qué desafíos metodológicos tuvo un informe de estas características, digo, en el trabajo, en el armado de todo esto, digo, para analizar un poco las percepciones sociales, lo que sucede, digo, cómo es ese desarrollo? Bien, es interesante la pregunta que haces porque, bueno, siempre generar una comparación lleva sus consideraciones, ¿no? O sea, vos estás viendo en otro punto del tiempo, tenés la oportunidad de hacer un nuevo formulario, eso implica la oportunidad de incluir nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado hablar del Sistema Nacional Integrado de Cuidados? ¿Sí o no? ¿Escuchó hablar? Sí, podría mencionar al menos un servicio, ¿no? Y ese dato que sale que es re interesante, de que el 60% dice que conoce el SNIC, le suena, que escuchó Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero luego solamente un 30% del total de la población puede mencionar un servicio. Eso fue una innovación respecto a la encuesta anterior. Entonces, por un lado, metodológicamente tenés que en algún punto resignarte, si tenés nuevas ideas, a replicar la línea de base, porque esa es la finalidad. Lo que te permite comparar, digamos. Exacto, y a la vez, a poder también incluir nuevas preguntas para nutrir este momento con los cambios. Y en términos de la encuesta, también es importante tener en cuenta esta buena representación de personas mayores, que muchas veces en las muestras queda flaca. Y bueno, y los desafíos de la comparación que son súper técnicos, de cómo vas ajustando los estimadores, etcétera, para que sean lo más confiables o válidos posible. Sol, muchísimas gracias y bueno, felicitamos por este trabajo enorme, digo, sobre todo por el impacto social de lo que implica y lo que implica en posibilidad concreta de política pública, así que celebramos enormemente eso y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Y ustedes saben, a un mes y una semana de la 10ª conferencia de Claxo en Bogotá, bueno, vamos a escuchar presentaciones e invitaciones que va haciendo gente. Primero vamos a escuchar a Mauricio Archila, de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo Izquierdas y Luchas Sociales en América Latina. Escuchemos lo que nos decía y esta invitación que hace. Buenas tardes desde aquí de Bogotá. Un saludo para todos y todas que nos ven, nos escuchan. Esta es una invitación para participar activamente en la 10ª Conferencia de Ciencias Sociales y Humanidades de América Latina y el Caribe, convocada por Claxo. Es un encuentro importante porque en Bogotá, en 1967, se creó Claxo. Y de alguna forma, volvernos a reunir en Bogotá es conmemorar pues, todos estos años en los que Claxo ha sido un bastión muy importante para el pensamiento crítico latinoamericano y podríamos decir global. Claxo precisamente surgió en el momento en que en América Latina se estaban implantando las ciencias sociales y paralelamente se estaba generando un pensamiento crítico y propio en expresiones como la teoría de la dependencia, como la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, como la teología de la liberación, ¿sí? La sociología también de la colonialidad y particularmente para el caso colombiano la investigación acción participativa de Orlando Falsborda, quien de paso
cumple 100 años de nacimiento, o cumplía 100 años de nacimiento, entonces es una forma también de conmemorar su trayectoria en Claxo, junto con otros intelectuales latinoamericanos. Es un escenario importante de presencia de muchos investigadores e investigadoras, de cruce de pensamiento crítico, de ratificar la vocación de Claxo de producir un conocimiento y de difundirlo masivamente con todo el acceso abierto que tiene en sus bibliotecas, sus libros, sus canales, redes de televisión, etc. Todos sus cursos, procesos de formación, en fin, una cantidad de actividades que se van a plasmar de alguna manera en los paneles, en las conferencias, la feria del libro, los performances, la actividad de teatro, cine, actividades culturales que va a realizar Claxo aquí en Bogotá. Entonces, pues los esperamos a todos y todas por acá en esta ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar, pero que es muy cálida y se va a respirar un buen oxígeno democrático de acuerdo con las pautas de Claxo. Ahora vamos a presentar a Montserrat Zagot, integrante del comité directivo de Claxo, antropóloga, socióloga, también invita a la 10ª conferencia de Claxo. En América Latina y el Caribe estamos viviendo tiempos muy convulsos. Estamos observando un proceso con dos dimensiones. En primer lugar, la llegada de algunos gobiernos progresistas que promueven políticas públicas y promueven medidas inclusivas, promueven medidas, digamos, que dan espacio para todos los sectores de la sociedad y manifestarse abiertamente, pero por el otro lado, al mismo tiempo, un periodo de la llegada de gobiernos populistas de derecha, con relaciones muy cercanas con fundamentalismos e integrismos religiosos que están en un proceso de impedir el avance de las demandas de sectores muy particulares como por ejemplo las mujeres, los pueblos indígenas, las disidencias sexuales, etcétera. Todo esto además ha empeorado con la llegada a los Estados Unidos del gobierno de Donald Trump, que no solamente ha desplegado un odio muy grande hacia ciertas poblaciones en las que se han visto particularmente afectadas las y los migrantes de América Latina. Entonces, desde esa perspectiva vivimos en este momento convulso, lo cual hace un llamado muy importante para revitalizar el pensamiento crítico, para revitalizar las discusiones sobre los procesos de la democracia, sobre la necesidad de inclusión social, sobre expandir los estados de bienestar y las posibilidades de garantizar una vida mejor para los millones de personas que hoy viven en condiciones sumamente precarias. En ese sentido, la 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de Claxo, que tendrá lugar en Bogotá en junio, es un espacio excelente para poder llevar adelante estas discusiones, estas conversaciones, para establecer contactos entre gobiernos, academia y movimientos sociales, y también para empezar a pensar en posibilidades de cómo revertir estos nefastos procesos que realmente están haciendo tanto daño a nuestra región y al mundo y creando dosis altísimas de sufrimiento y de precariedad. Si todavía no escucharon el siguiente podcast conducido por Ana Caco Pardo, Los monstruos andan sueltos. Desde el año pasado estuvimos presentando cada uno de los capítulos de esta serie que permite avanzar sobre el fenómeno de las derechas
en la región, lo que sucede en algunos países en particular. Bueno, si aún no lo escucharon, en todas las plataformas de podcast van a poder escuchar Los monstruos andan sueltas, con un sinfín de entrevistas realmente muy interesantes que permiten entender y comprender un poco más lo que sucede en el marco de la realidad en Latinoamérica y el Caribe. Escuchen el siguiente consejito. Los monstruos andan sueltos. Hay que empezar a preguntarnos por las heridas de la política. Volver a utilizar el odio como herramienta política. Un podcast sobre nuevas derechas producido por Claxo en alianza con Diario AR. Soy troll. Trabajo de agredir a alguien para que se tenga que callar. Nuestro foco no estará en los palacios de gobierno, sino en la sociedad que habitamos. La pandemia fue un quiebre. Llegó a donde llegó, no a pesar de haberse mostrado como un sacado, sino por haberse mostrado como un sacado. La casta de los que siempre ganan, esa es su casta. Además, no solamente nacen monstruos, ¿no? A veces nacen nuevos actores sociales. En este podcast encontrarán monstruos, pero también destellos en la oscuridad. Narración y contenidos, Ana Cacopardo. Suscríbete y sigue cada episodio de Los monstruos andan sueltos en tu plataforma favorita. ¿Ya conociste Aula Claxo? Bueno, acércate, es una plataforma autoadministrada para formarte en tus tiempos y a tus tiempos. aulaclaxo.org. Toda la información la podés encontrar ahí, pero en el siguiente consejito podrás encontrar algunos datos más centrales para conocer esta plataforma. Estamos cerrando el programa del día de hoy. Ustedes saben, este programa que se hace gracias a todos los sectores de Claxo, toda la red de Claxo, que estará formando parte de lo que será la 10ª conferencia de Claxo en Bogotá, Colombia. Bueno, todas las redes, todos los centros miembros, participantes de Claxo, pero en particular la Secretaría Ejecutiva y mucho más en particular el equipo de comunicación. Bueno, Guido Fontán, Eric Omar, quienes se encuentran aquí en Montevideo también haciendo esta cobertura especial, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Giardino, Cristian Iturricha, Camila Pastor, Agustina Castaños y Renata Maestro Vicente. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volveremos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV para hacer el InfoClaxo y para seguir pensando nuestra América. No se pierdan el programa de la semana que viene, estaremos en un especial en relación a la conferencia de Claxo, a la 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de Claxo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, que tengan una excelente semana. Chau.